Bueno, quería hacer un vídeo hablando sobre Antoine Griezmann, sobre su situación actual en el Barça, sobre si tiene encaje en el sistema de Koeman o en un posible cambio de sistema que se pueda hacer durante la temporada, si tiene opciones de triunfar en el Barça, si tiene opciones de salir del Barça y por qué creo que puede o no puede triunfar en el equipo, por qué creo que no le está yendo bien. Como digo, esto es lo que yo creo, es mi opinión. No tenéis por qué estar de acuerdo. De hecho, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo porque eh, ya os hago un adelanto que a mí Griezmann me gusta, pero lo veo negro, ¿eh? Su situación la veo negra en el Barça. Y sé que es un jugador que tiene muchos defensores, tanto en prensa como aficionados, ¿no? En redes sociales se puede ver que hay mucha gente que lo critica, pero también hay muchísima gente, yo creo que incluso más, que lo defienden. Y prensa, entrenadores, en Francia también Deschamps y la prensa suelen apoyarle bastante y defenderlo. Para empezar, la situación de Griezmann, en mi opinión, es que para empezar no debería de haber llegado al Barça. Eso es lo primero de todo. No porque no tenga calidad, no porque no sea un buen jugador, no porque no tenga encaje real en el sistema. Sí lo tiene, pero tiene el inconveniente de que su posición está ocupada y está ocupada por un tal Leo Messi. Por mucho que el Barça se quiera esforzar en buscarle una posición, sí, que puede ser banda derecha, que puede ser de banda izquierda, que puede ser delantero, falso 9, ¿no? Posiciones que ha jugado en su carrera, ¿no? Y de esto ya hablaré un poco después porque es uno de los argumentos que me hacen pensar, y en su momento también me hicieron pensar, bueno, quizás sí pueda adaptarse, pueda funcionar, porque, como digo, la Real Sociedad yo lo vi jugar por la izquierda durante muchísimo tiempo, por la banda derecha también durante mucho tiempo, incluso en el Atlético de Madrid, en el Atlético de Madrid lo hemos visto actuar como falso delantero, como media punta, como extremo derecho, sobre todo en su primera temporada en el Atlético. Pero claro, era otro Griezmann. Los jugadores hay que aceptar que evolucionan y no puedes pretender que un jugador siga jugando de la misma manera que hace 10 años. No es necesariamente un tema exclusivamente físico, pero simplemente su rol en los equipos han cambiado y sus cualidades se han potenciado de una manera en la que ya no encaja en las posiciones en las que jugaba antiguamente. Le ha ocurrido quizá un poco como a Cristiano Ronaldo, jugador que era regateador, era extremo puro, principalmente banda derecha, luego pasó a la izquierda para poder tener más opción de ir hacia el centro y buscar su disparo, y terminó jugando como un falso extremo que en realidad era un delantero centro, que a él no se consideraba delantero centro porque no quería jugar en esa posición, estático, pero arrancando de la banda izquierda era un delantero. Y a Griezmann le ha pasado un poco así. Empezó por la banda, pero es como que, al igual que Cristiano, con el paso de los años ha perdido esa chispa, esa velocidad quizá en arrancada, ese regate, esa finta, ya no las utiliza. No, no si os fijáis en los partidos, es muy difícil ver a Griezmann realizar regates o... Ya no digo que sea un regatador estilo Dembélé, pero fintas, ¿no? Con el cuerpo de un lado hacia otro. Llevo el balón para aquí y luego lo llevo para acá. Tengo buenos disparos con las dos piernas, puedo salir para los dos lados. Hace ya mucho tiempo que ese Griezmann pues, no se ha visto, no solamente en el Barça, sino en el Atlético de Madrid. Ya es un jugador que no hacía ese tipo de jugadas individuales, un jugador que iba al espacio, que era combinativo, asociativo con un delantero centro delante y que era un ratón de área, como se suele decir, ¿no? Vivir en la frontal, en el espacio que hay entre la frontal y lo que es dentro del área, en esa zona del campo, jugando entre líneas de los defensas y el centro del campo rival, aprovechando que es un jugador muy inteligente, pues marcando muchos goles, asistiendo, siendo el enganche del equipo. Como digo, problema que hay, que en el Barça ya existe esa posición y juega en ella Messi. Es que su encaje en su mejor posición, que sería esa, es imposible que funcione, porque hay un jugador que es mucho mejor que él. Entonces ya partiendo de ahí, de que nunca va a jugar en su mejor posición, a no ser que Messi se lesione, a no ser que Messi
rote o le busquen un nuevo encaje, cosa que para mí no debería ser así, no deberían hacerlo, pero cabe la posibilidad de que Messi jugase por banda derecha y Griezmann actuase como media punta. Todo eso habría que extenderse un poco más para aclararlo, porque también entra Coutinho, que juega por ahí. Yo no lo veo, es que puede ser que alguna vez esta temporada esporádicamente juegue ahí, pero un Barça que además no tiene 9 porque no tiene delantero centro, Griezmann no va a destacar jugando en esa posición. Incluso en su posición, si no tiene un jugador delante que actúe como referencia, no va a destacar. Porque va a terminar incrustándose contra los centrales y jugando a él de delantero. Va a terminar así. Porque no tiene esa referencia delante. Que le ha venido tan bien, incluso en Francia, ¿no? En Francia me acuerdo yo que en la Copa del Mundo, la pasada, empezaron jugando Dembélé, Griezmann y Mbappé y no funcionaba. Aunque Griezmann no actuase como un delantero centro real, sino como un falso 9 que podía caer y tenía libertad para bajar al centro del campo y tal. Es que no funciona en esa posición. Luego, sin embargo, al segundo o tercer partido, no me acuerdo ya bien, Deschamps cambió el esquema, cambió a Dembélé, que a partir de ahí fue suplente durante el resto de la Copa del Mundo para poner a Giroud. Y ahí empezó Francia a ir como un tío en el Mundial. Ya Griezmann con esa referencia delante de Giroud estuvo muchísimo más activo, participativo en el juego, jugando entre líneas, como digo, creando ocasiones, marcando goles. Un jugador mucho más decisivo. No fue aún así su mundial, ¿no? No fue el jugador más destacado de Francia, pero para mí sí actuó a un nivel bastante destacable, sobre todo en comparación de lo que habíamos visto en los primeros partidos, cuando no tenía esa referencia delante de él. En el Barça no la va a tener, nunca. Al menos este año. No sé si habrá fichajes en invierno, pero Braithwaite tampoco, que es el único delantero centro del equipo, tampoco es un delantero centro al uso. Es un jugador que puede más. En el Barça encajaría más jugando por banda, porque no es un 9 referencia. Entonces, ya partiendo de ahí, yo ya esa posición la descartaría para Griezmann. Por la banda izquierda, el año pasado vimos que es un desastre. Es decir, no me gusta jugando por esa posición porque tiene buen toque con la derecha, pero es zurdo y no tiene salida hacia afuera realmente, porque no tiene regate, no tiene esa chispa, esa velocidad para encarar a la defensa e irse de él, o al menos nunca lo ha demostrado en el Barça. Que eso es una cosa que habría que hablar, ¿no? ¿Por qué Griezmann no se atreve, aunque falle, a intentar una jugada un poco más individual, a intentar un regate, ser un poco más vertical en su juego? No sé si es un problema de confianza o no lo sé. El caso es que por la izquierda, si no aportas esa profundidad, pues es un jugador menos. Y es normal que ya se haya dejado de usar en esa posición. Defensivamente ayudaba mucho a Jordi Alba, pero es inservible jugando por la banda izquierda. Y yo siempre pensé el año pasado que jugando por la banda derecha, pues su rendimiento mejoraría sensiblemente. ¿Qué pasa? Que para jugar por la derecha Messi, que jugaba en teoría partiendo de esa posición, tenía que jugar de falso 9. Este año parece que Messi sí podría actuar de falso 9 y Griezmann ha empezado estos partidos jugando por la derecha, con Ansu Fati por la izquierda. Yo pensé, bueno, pues no sé si veremos el mejor Griezmann, pero al menos su rendimiento seguramente va a mejorar, va a subir bastantes enteros, porque es una posición más cómoda para él, ¿no? Partiendo de banda derecha, eh, girando hacia adentro, hacia su pierna izquierda para buscar un pase entre líneas, para buscar una pared o un disparo. No en extremo puro, sino como hacía Messi, un falso delantero con libertad para moverte. Pues partiendo de ahí yo creo que podía destacar mucho, pero es que lo que estamos viendo es un problema de actitud o un problema de falta de confianza. Yo no entiendo por qué Griezmann no intenta disparos de fuera del área, no intenta una jugada individual, un desborde, algo que cause peligro real para el equipo contrario. Yo lo único que veo a Griezmann, da igual la posición en la que juegue, este año está siendo ahí, en la derecha, es recibir el balón, por ejemplo, de Sergio Roberto de lateral y devolvérselo a Sergio Roberto. O si tiene a Messi al lado, devolvérselo a Messi. Un juego demasiado plano, demasiado eh, soso, descafeinado, sin atreverse absolutamente a nada, que no es propio de un jugador que ha costado 120 millones de euros.
seamos realistas, y que se está devaluando partido tras partido. Ya digo, como media punta también está Coutinho en el esquema del Barça, que yo creo que encaja mejor que Griezmann porque Coutinho es más centrocampista que Griezmann, que es, siendo media punta los dos, Griezmann es más delantero que centrocampista, al contrario que Coutinho. Por lo tanto, Coutinho ayuda más en la construcción del juego y aparte tiene la cualidad de que tiene un muchísimo mejor disparo de media distancia, de fuera del área, cosa que puede ayudar mucho, ya que Griezmann, pues, para crear realmente peligro tiene que entrar al área prácticamente. No, desde fuera del área es difícil que pueda ser peligroso. Luego aparte tenemos los problemas que está causando su ausencia del 11, muchos problemas extradeportivos en ese sentido, porque ha sido titular con Valverde y con Setién, ha sido titular todos los partidos de la temporada pasada prácticamente, excepto creo que contra el Atlético de Madrid, no sé si alguno más, que se perdería de inicio. Pero así, echando memoria, jugó prácticamente todos los partidos de liga, un 80, un 90% de los minutos. Y se perdió, no salió de inicio contra el Atlético de Madrid, salió en la segunda parte, en los últimos minutos, y ya después hubo lío. Salió el hermano a hablar, salió el agente, salió... Yo no entiendo, diciendo que era una falta de respeto para el jugador no haber salido de titular, pero bueno. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Que es reprochable para Griezmann y su entorno, porque aunque él no hable directamente, dudo mucho que los demás hablen sin su consentimiento. Si Griezmann dijera a los demás, mira, callaros la boca porque me estáis perjudicando a mi imagen y dentro del vestuario, los demás se callarían, pienso yo. No los conozco en persona, pero vamos, es lo lógico de una persona y de una familia, ¿no? Que si te dicen eso, no hables para no perjudicar a tu amigo, a tu hermano, a tu cliente, ¿no? Si eres su representante. Entonces, lo que yo digo es que hay que valorar, por ejemplo, que Dembélé, teniendo muchísima menos continuidad, habiendo sido despreciado mucho más por los entrenadores, por la gente, nunca ha hablado. Realmente nunca se ha quejado, nunca ha puesto una mala cara. Él ha ido a lo suyo. Podrá salirle mejor o peor, pero siempre ha intentado no crear polémicas. Griezmann demuestra que tiene un ego quizá demasiado grande para ocupar este vestuario, porque su rol luego en el campo no se ajusta al ego que tiene fuera de él. Él fuera es una estrella, es uno de los mejores jugadores del mundo, pero luego dentro del campo, chico, no estás aportando nada. Es que los últimos partidos que hemos visto de la temporada es un jugador menos. Es un jugador menos. Es que el otro día jugó en la Champions Trincao, lo ha hecho mucho mejor. Y cada vez que ha sido sustituido y ha salido Trincao o ha salido Pedri, etc., es que aportan muchísimo más. En pocos minutos ya no he aportado más que él en todo el partido. Entonces, esa actitud de sobrado, de no, yo aquí soy la estrella, de yo tengo que jugar por decreto, mira, aquí no juega nadie por decreto. En todo caso, el único será Messi, porque es el mejor jugador del mundo y de la historia. Problema para el Barça. Todo lo que está pasando es negativo para el jugador, para su imagen y se está... todo lo que estaba ocurriendo es negativo para el jugador, pero es peor aún para el Barça. Pagó 120 millones de euros al Atlético de Madrid, un bochorno porque hubo que pagar para que no te denunciaran, pelea con el Atlético, después de haber fracasado en el fichaje el año anterior con todo lo de la decisión, hacer el ridículo, prácticamente 2 años seguidos, después también 3 prácticamente, porque con lo de Neymar pues, fue otro ridículo más que hicimos. Entonces, es devaluar el jugador. Es que estamos devaluando partido tras partido a un jugador que ha salido muy caro. Y ya van 3 jugadores de ese estilo, porque hay que hablar de Dembélé, hay que hablar de Coutinho, que bueno, parece que va hacia arriba y puede incluso quedarse en el equipo o revalorizarse o volver a un precio de mercado parecido al que tenía antes, no al que pagó el Barça, porque el que pagó el Barça estaba muy por encima de su valor real, sino el valor real que podría tener en ese momento, que eran unos 60, 70 millones de euros.
Pero Griezmann es que va hacia abajo. Y no es que tenga 25 años, ¿no? Tiene 29, está ya en la fase final de su carrera y lo que hemos visto de Griezmann es lo mejor que vamos a ver de Griezmann. No va a mejorar, no vamos a ver a Griezmann ir a más en el Barça ni en ningún equipo y cobra 20 millones de euros al año, 40 si contamos los impuestos al Barça. Es una salvajada, es una salvajada lo que cobra Griezmann. El único que se puede acercar a Messi, es el segundo escalón de la plantilla detrás de Messi. Y no aporta ni la mitad de lo que aporta Ansu Fati, por ejemplo. Pero ni la mitad. Entonces, en mi opinión, Griezmann ya debería haber salido el año pasado. Tenía que haberle buscado el Barça una salida en un trueque o una venta. Lo que pasa es que como el mercado está como está por el tema del coronavirus, pues supongo que no habría muchos equipos interesados en pagar esa ficha y un traspaso elevado para el Barça que se pudiera ajustar a lo que pedían. Se nos queda una situación muy complicada, sinceramente, porque o te comes el sueldo del jugador durante los años que le quedan de contrato y tienes un jugador que además te va a causar problemas si no juega, o lo tienes ahí en el campo que te aporta muy poco, te aporta prácticamente nada, ya, como ya digo antes, como ya he dicho antes, es un jugador que es uno menos prácticamente y cobrando un pastizal, que te está desbarajustando todas las cuentas, los salarios y son salarios, esos 20 millones, casi 40, si contamos los impuestos que podría estar usando el Barça para fichar o para ofrecer un sueldo de verdad a un jugador importante, estilo un Mbappé que queda libre el año que viene, o Haaland. Pues claro, ¿qué haces? Quizás pueda entrar Griezmann en una posible operación con el Paris Saint-Germain por Mbappé. No hay que descartar nada, hombre. Yo creo que si de Mbappé de verdad quiere salir, pues es una opción interesante que tiene el Paris Saint-Germain, ya que se va a depender de su estrella sí o sí, por lo menos no se va con las manos vacías. Se vería una buena cantidad de dinero y aparte un jugador que le puede ser bastante útil. Y bueno, ya veremos cómo se resuelve toda esta situación. Por lo pronto parece que, o creo yo que contra el Real Madrid este fin de semana va a volver a ser titular después de ser suplente en Champions. Creo que ha sido un aviso de Koeman, pero con el caché que tiene el jugador el nombre que tiene, yo no creo que sea suplente contra el Madrid, porque sería un palo muy duro y sería bajar más su cotización en el mercado y problemas con él, como estoy diciendo. Lo veo muy difícil que pueda, aunque a lo mejor para el equipo sería que jugara Trincao, que lo está haciendo bastante bien. Yo creo que Griezmann sí será titular contra el Madrid y contra la Juve, contra los dos. Y bueno, solamente queda esperar que Koeman consiga, no sé, motivarle o hablar con él para que se atreva más, para que sea un poco más incisivo en su juego, para que pueda aportar algo. Porque realmente es que no está aportando nada al equipo actualmente. O pueda buscar una posición, otro esquema quizá en la que pueda encajar. Si no, pues se tendrá que conformar con ser suplente. Es que lo mejor para el Barça es que sea suplente este año y que el año que viene salga del equipo. En fin, poco más que hablar sobre el tema y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.